Siempre la pérdida de un familiar se siente en nuestra naturaleza humana, y cuando se trata de una madre creo que es algo más. Todo es importante, un padre también. Y entonces, bueno, la vez pasada sí teníamos uno de nuestros auspiciantes, le enviamos saludos allá a nuestro hermano Oliva, que también perdió su madre en un accidente. Y entonces a veces Dios permite estas situaciones para que podamos reaccionar y ver lo frágil que somos y que justamente necesitamos del Señor. No es ninguna novedad para nadie que un día vamos a salir de esta tierra, pero no todos salen de la misma manera. Por eso le queremos hablar, entonces luego vamos a ir compartiendo de los muertos en Cristo. O sea, y esta oportunidad la tiene usted, la tenemos todos mientras estamos respirando. Uno acepta a Jesús antes, a un segundo antes de la muerte. Por eso es un misterio la muerte, porque a veces pensamos, por el conocimiento que tenemos, que una persona no buscó a Dios, no tuvo oportunidad, mejor dicho, no es que no quiso. Sin embargo, a último momento quizás la persona puede reaccionar y ahí encontrarse con el Señor. Por supuesto que esto no significa que la iglesia no haga su papel, por el contrario. Nosotros debemos alertar a las personas, y esa es tu oportunidad de compartir con familiares, con vecinos, parientes, de alertarle, ¿no es cierto?, siempre con la palabra de que gracias a Dios ella partió con el Señor. Bueno, hay alguna gente que daban sorprendida porque solamente un cristiano puede tener esa esperanza. Entonces ahí, como yo veía en sus caras de sorpresa, entonces yo le explicaba cuál es el motivo. Y entonces ahí seguramente más de algunos se habrá identificado, los que le conocieron a mi madre. Pero la esperanza entonces que tenemos de encontrarnos con el Señor. De eso hay testimonios maravillosos de gente que hasta último momento las tinieblas les rodeaban. O sea, más allá de la religión que usted pueda tener y pueda, que gracias a Dios tenemos que decir que estamos en un estado todavía donde podemos desarrollar nuestras actividades, y por eso debemos aprovecharlo. Pero más allá de la religión que usted puede tener, lo que usted necesita es conocer al Señor, porque es el Señor quien nos va a salvar y es el Señor quien nos va a preparar para el día de la muerte. O sea, si usted no está preparado, o sea, en realidad siempre nos sorprende la muerte, pero si uno está con Cristo, me decía una hermana, y bueno, también quiero compartirle esto, puedo visitar una anciana, 92 años, unos añitos más que mi madre pudo vivir, o sea, mejor dicho, está viviendo. Y me dice, hermano, yo quiero que usted obre, dice, porque en realidad me caí, dice, ya a mi edad, ya me cuesta un poco mover. Ella se manejaba solo hasta hace unos meses atrás. Bueno, ahora tiene alguien que la atienda. Sin embargo, así que agradecemos a las personas que se ocupan de los ancianos, de las personas mayores. Es algo que la iglesia nunca debió olvidar. Y gracias a Dios por los hermanos y hermanas que hacen esa tarea. Porque a veces, algunos por ejemplo lo ponen en un asilo. Pues ya no queremos que moleste más acá en casa, dice, así que le atienda a otro. Y eso es bastante triste, porque imagínese una persona anciana que dio todo por usted, y que después usted no tenga tiempo de estar con ellos, y entonces para sacarse de encima lo lleva a un asilo. De eso hay muchísimas, sobre todo si usted tiene, ¿no?, para pagar. Pero sin embargo, la respuesta está en el Señor. Y esta hermana me decía que tenía ella ya, estaba preparada. Además, le agradece al Señor porque vivió más años de lo que ella pensaba. Mi madre decía lo mismo. No pensó
quedó viuda por muchos años. Pero encuentran al fin su alimento. Gracias, señor operador. Le decía que quedó viuda y por amor a sus hijos se mantuvo de esa manera, y entonces agradecía al Señor de que llegó a esa edad, 79 años. La Biblia dice, y esto pude compartir con estos días que estuve con muchas personas, que la Biblia dice que la vida del hombre se fue acortando a raíz del mal. Recordemos un poco que Salomón, en realidad un hombre llamado, ay, señor operador, usted que siempre tiene memoria, el hombre que vivió más años sobre la tierra, Matusalén, gracias, sí, la edad me acuerdo. Matusalén llegó a durar 969 años, algo así, señor operador, parece. Imagínense. Sin embargo, a raíz del pecado, a raíz de que el hombre se alejó de Dios, eso se fue acortando. Vino el juicio de Dios, vino el diluvio. Después, justamente a raíz del mal, que el ser humano pensaba de continuo el mal. Tenemos que cuidar nuestras mentes, nuestros corazones, entonces, de que el mal, los pensamientos pueden llegar, como decía un hermano un día predicando. No es que, pero es qué hace usted con esos pensamientos. Es como los pajaritos, ¿no es cierto? Que ellos andan volando, dice, y ellos hacen en un momento hacen un nido. Bueno, ellos pueden andar volando por ahí, todos esos pensamientos, todos esos demonios de maldad, pero si usted no le deja hacer el nido en su cabeza, o en su corazón, ellos no pueden. Entonces, que el Señor nos libre, porque la maldad está muy avanzada, y la Biblia nos dice eso. Entonces Matusalén vivió toda esa edad, pero después el Señor, cuando mandó el diluvio, destruyó, y ahí se fue acortando la vida del ser humano. Ya después se redujo a 120 años. El Señor dijo, no pasará el hombre esta edad. El hombre siguió en su maldad, y tenemos en un salmo, no recuerdo ahora, pero usted puede buscar, en un salmo donde dice que la vida del hombre es 70 años. Perdón, 70 años. O sea, se redujo de 960, o sea, casi 1000 años, y eso tiene que ver con el milenio que el Señor prometió dar a los hijos que le obedecen, y es una hermosa promesa. Por eso justamente ahora que estamos en épocas de elecciones, y aún muchos hermanos caen en esta trampa, a veces nuestras pasiones es humanas, y entonces tenemos discusiones, aunque por ahí es necesario aclarar algunas cosas, pero son solamente 4 años. Sin embargo, Dios prometió un gobierno de 1000 años, y eso Él lo va a cumplir. Entonces, ya en ese periodo creo que el Señor va a confirmar entonces. Le decía entonces que de los 120 años se redujo a un 50 años menos. Entonces dijo que la vida del hombre era 70 años, y en los más fuertes era 80. O sea, gracias a Dios, entonces doy al Señor por mi madre. Y ahí entonces casi llegó a los 80. Y agradeciendo al Señor entonces que era una mujer fuerte, porque pudo llegar a esa edad. Y ella me decía que se recordaba a algunos vecinos de allí del campo que
teniendo más de 100 años, subían arriba de los caballos. Entonces, ciertamente que el Dios en su soberanía, Dios le permite a algunas personas, y sobre todo porque tienen una vida sana. Entonces, las enfermedades vienen justamente por no cuidarnos adecuadamente. Entonces, y a veces las personas que están alejadas de los centros así urbanos, donde hay mucha maldad, donde inclusive los alimentos no son los adecuados, entonces se va destruyendo la vida. Entonces ese es más o menos una síntesis que estamos compartiendo de cómo la vida del ser humano se fue deteriorando. Pero fundamentalmente podemos ver entonces que la razón es que el ser humano se ha apartado de Dios. Y el pecado, o sea, el mayor pecado, dice la palabra de Dios, es no creer en Jesús. No creer en el que el Padre envió. Tal vez usted en este momento está pensando ahí, pero yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia. Yo adoro a fulano, a mengana. Pero lo debemos hacer conforme a lo que dice la Biblia. En estas situaciones donde muchos se ofenden, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, la palabra de Dios es poderosa. Y lo hemos comprobado dentro de la familia y dentro de la iglesia, que Dios convence los corazones. Bueno, vamos a un tema musical entonces, porque estamos, señor operador, parece 35. ¿Está bien? 36, 37. Bueno, gracias. Entonces vamos al tema musical ahí, lo decíamos en el ritmo litoraleño. Si tenemos, nos trae entonces este tema musical, nos trae Tupanoy desde Alvear Corriente, y nos dice entonces de esta manera: si usted en este momento se está poniendo triste porque quizás en un momento le va a llegar la muerte, pero debe confiar plenamente que el Señor tiene control, y entonces de esa manera es bueno prepararse. Porque los signos no mienten. Voy cantando mis canciones, alegrando corazones con estos alegresones de acordeón y embaracá. Aunque vengan prometiendo y después no están cumpliendo, la confianza está en el tata de que nada va a faltar. Fuera la tristeza, viva la alegría, canto todo el día, los males se van. Levántate, hermano, fuerza y adelante, desde el pecho arranque ese Zapucay. Aunque cambien presidentes, diputados e intendentes, que Tata nunca miente, te lo voy a presentar. Ese Tata es el de arriba, que nos cuida, que nos mira, que nos da toda salida, siempre nos quiere ayudar. Fuera la tristeza, viva la alegría, canto todo el día, los males se van. Levántate, hermano, fuerza y adelante, desde el pecho arranque ese Zapucay. Si quieres ser de los nuestros, te aseguro que no es cuento que aunque cobren más impuestos, siempre alegre vas a estar. Hace como el Evaristo, aceptar a Jesucristo es la única salida para toda la humanidad. Fuera la tristeza, viva la alegría, canto todo el día, los males se van. Levántate, hermano, fuerza y adelante, desde el pecho arranque ese Zapucay.
campo. Bueno, ahí entonces escuchábamos tema musical. Estaban escuchando tema musical entonces que nos traía Tupan hoy. Nos dice entonces fuerza y adelante. Más allá entonces de las circunstancias que puede estar viviendo, la confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y además debemos hacer algo, que es justamente orar y buscar a Dios. Eso es lo que tiene que ver con una palabra que tenemos aquí. A ver si podemos compartir este audio también, a ver cómo podemos hacerlo. Bueno, tenemos entonces, le decía, vamos a ir complementando esta primera hora. La esperanza gloriosa. Esperanza gloriosa entonces de los que confían en Dios. Vamos al capítulo 26 de Isaías, y dice así de esta manera. Capítulo 26 de Isaías, entonces vamos a ver en el Antiguo ya Testamento esta promesa gloriosa del Señor. Vamos a tomar lectura entonces. Capítulo entonces 26. Capítulo 26 entonces del profeta Isaías. Y vamos al versículo que estamos buscando entonces, en el versículo 19, y dice así de esta manera. Dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Dice el versículo 20, también podemos dar lectura. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pase la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Bueno, aquí entonces tenemos en esta palabra del Señor unos 3 versículos muy interesantes, justamente con la promesa gloriosa entonces de los que parten de esta tierra, y lo vamos a dar lectura también. Entonces, luego, para meditar un poquito, primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Aquí vamos a ir directamente entonces a la promesa del Señor, que nos dice de esta manera, en el capítulo entonces 4 versículo 16, esta promesa de los muertos en Cristo. Necesario entonces que podamos entender y podamos creer que estas promesas son gloriosas y que se van a cumplir. Como le decía, muchas veces el ser humano, por desconocimiento, es que cae en trampas, cae en la incredulidad, cae en muchas cosas que no son gratas delante del Señor, y tristemente entonces el ser humano se pierde por desconocimiento de la verdad del Señor. Queremos entonces alentarle a usted a que ponga su confianza gloriosa en el Señor. Y esta esperanza es la que le va a dar a usted entonces poder permanecer en sus propósitos, y de esa manera entonces tener la promesa para su vida, para su familia, para los que creen en el Señor. Vamos entonces a buscar en el capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses la promesa de los... Luego vamos a volver un poquito con el tiempo que nos resta a la profecía que nos trae este profeta del Señor, llamado Isaías capítulo 26 entonces. Luego, si usted quiere, lo vamos a compartir el audio del programa. Señor operador, estamos grabando, ¿no? Gracias. Entonces usted puede tener los versículos ahí entonces a mano para luego leerle con detenimiento. Vamos entonces a la primera carta de Tesalonicenses, y dice así:
En el capítulo 4 vamos a dar lectura porque es muy interesante esta promesa y es para el pueblo de Dios, para sus hijos y para los que todos a último momento reconocen la necesidad de un Salvador. Dice así: vamos a leer el versículo 13 porque es muy interesante este pasaje de la Escritura y queremos entonces compartir en esta oportunidad de este tema. Y vamos a hacerlo entonces desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Dice así de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí el apóstol Pablo da una secuencia de cómo será ese acontecimiento tan glorioso y que sin duda tiene que ver justamente, como le decía, para los que murieron o durmieron, dice la Biblia. O sea, una persona que duerme sin duda que va a despertar. Entonces, los muertos en Cristo, dice, entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, en todo momento pudimos estar compartiendo en estos días la esperanza que tenemos, gracias a Dios, en la familia. En mi familia hay cristianos que se fueron convirtiendo con el transcurso del tiempo. Al principio le parecía una locura, y eso está también en la Biblia, cuando hemos empezado hace unos años atrás con la palabra de Dios en la familia. Así, si usted está escuchando y es uno de los que tiene el rechazo de su familia, sepa que es lo que dice la palabra de Dios. Jesús mismo fue rechazado, a tal punto que los propios hermanos de Jesús le decían: pero si vos hacés milagro, andá y hacete ver a la gente, porque ni ellos mismos, los familiares, le creían. Entonces va a tener que atravesar usted un tiempo de rechazo, y a veces es difícil porque uno quisiera que la familia entienda, porque uno sabe que lo mejor, uno quiere, dice, lo mejor para la familia. ¿Sabe cuál es lo mejor para la familia? Lo mejor para la familia es Jesús. Pero mientras la familia, una parte acepta a Jesús, la otra rechaza, y va a haber contienda, porque el mismo Señor lo dijo. Dice: estarán dos de un lado y estarán los otros del otro lado, pero por causa mía, dice el Señor. Entonces yo recuerdo en los primeros tiempos, cuando alguien me preguntaba, gracias a Dios ahora es una hermana en Cristo, la esposa de mi hermano, me preguntaba ella, y ahora le están sirviendo al Señor, que si era posible evitar esa discusión o ese intercambio de opinión. Entonces, porque ella no quería presenciar allí la discusión en la familia. Por eso estuvimos compartiendo también con el esposo de mi hermana también, que cuando le llevamos a mi madre para hacerle la despedida, y comenté algo muy interesante, como él es participante y más con este tiempo de elecciones. Digo, ¿sabe lo que dijo un cristiano allá por el siglo XV? O sea, estamos hablando de varios siglos, ya pasamos el 20 ahora. Y dijo: solo los tontos creen que política y religión
no se discuten. Es por eso, por esta causa, es que los ladrones están en el poder o en el gobierno y los falsos profetas siguen predicando. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Entonces conversábamos allí, como le decía, y bueno, gracias a Dios este hombre joven comenzó a escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aparte también participando también del duelo, porque su suegra había partido con el Señor. Bueno, entonces ya los minutos se van terminando, pero miren la promesa, dice: no queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, Él fue el primogénito y nos dio esa esperanza. Así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Él. Dios, dice, traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra, que nosotros que vivimos, aquí el apóstol Pablo ya está explicando cómo va a ser el regreso del Señor. O sea que es un acontecimiento glorioso. Nuestro ministerio lo recordamos siempre porque cada primer día de la semana, o sea el domingo, participamos de la Santa Cena. Y la Santa Cena de la iglesia es solamente hasta que Jesús regrese. O sea que hay unas palabras pudimos compartir también ahí en la despedida ahí de mi madre, diciendo que creemos en la promesa que va a resucitar cuando regrese el Señor. Entonces acá Pablo explica que nosotros, dice, lo que hemos quedado, o sea, va a haber personas que al regreso del Señor van a estar vivas. Dice, no vamos a ser transformados antes que los que durmieron. Dice, y ahí el versículo 16 nos aclara, dice, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con voz de mando, imagínense la autoridad del Señor descendiendo a buscar a su pueblo, y si con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la palabra clave. Por eso es que dice, ustedes no se vayan a entristecer como los demás que no tienen esperanza. Generalmente ya que estamos en este tema y he participado en algunos velatorios, la muerte de los cristianos es un momento que a muchas personas les sorprende, porque se lee la palabra de Dios, se canta, y allí hay un momento más bien de gozo, de esperanza, a pesar de que seguramente el dolor está presente. Pero la palabra de Dios nos dice que hay promesa de resurrección. En cambio, si usted muere ahora sin Cristo y además su familia tampoco conoce al Señor, y va a ser doloroso, porque dice no tienen esperanza. Justamente la Biblia habla de que Jesús es nuestra esperanza. Bueno, así que estamos terminando, señor operador. Dice el versículo 17, entonces, luego nosotros, lo que hemos vivido, lo que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esto está hablando del arrebatamiento de la iglesia, o sea, cuando Jesús regrese. Por lo tanto, y alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, vamos a orar entonces 54, pues, señor operador. Estamos llegando al final, entonces. Y si usted en este momento nos está sintonizando, y aunque no nos podemos comunicar, y le pedimos disculpas porque hay un inconveniente con internet, a menos que usted nos envíe un mensaje común o nos hable. Tampoco tenemos, así que no tenemos tampoco la línea, fíjese. Pero si usted está escuchando ahora y quiere dar este paso, dice, la verdad que yo también hace poco tuve un familiar que vivió, pero no sabía de los muertos en Cristo. Pensé que todos se iban con Dios. No, bueno, eso no es verdad. No todas las personas que se van con Dios. Es más son las personas que no se van con el Señor que las que se van. Pero vamos a orar en este momento, porque quizá usted tiene en este momento la oportunidad de aceptar a Jesús y encontrarse en su voluntad. Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que te necesito. Gracias por darme esta oportunidad de escuchar tu gloriosa palabra. Sé, Señor, lo siento por mi espíritu que es tu verdad. Por eso yo en este momento me arrepiento, Señor, y acepto la sangre de Jesús derramada en la cruz para perdón de todos mis pecados, y pueda yo perseverar en tus caminos
para que en el momento que tú decidas poner fin a mi vida, pueda dormir en mi Salvador y así esperar el regreso glorioso de su segunda venida. Gracias te doy, Señor, porque tú eres maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira de nuevo. Gracias, señor operador. Nos encontramos entonces en unos minutos en la segunda hora. Espera nueva simiente. Hay que sembrar la justicia, porque